Doctor, nuestro abuelo, con mucho cariño, y lo decimos con mucho cariño. Señor decano, a todos los compañeros y compañeras, muy buenas tardes a todos, y darles realmente las gracias por haber invitado a este esfuerzo que ha hecho Manfred, al doctor, ¿verdad? Para nosotros es nuestro colega Manfred, nuestro abuelo, con todo el cariño, ¿verdad? A poder participar en este campus, que realmente ha sido un gran esfuerzo. Y la idea, como bien lo dice, pues hoy a mediodía les decía qué entienden ustedes por alternativos, ¿verdad? Y les salían con cada cosa, porque realmente los alternativos somos gente común y corriente, que eso es lo que define el premio, no como los premios Nobel, que a veces uno los ve muy inaccesibles, sino que somos personas comunes y corrientes que podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Y que eso es accesible a cualquier persona. No todos pueden ser reconocidos, algunos sí, algunos no. Yo siempre me consideré que, bueno, solamente portadora, porque en Guatemala, con toda la historia sangrienta que hemos tenido, realmente hay muchos héroes anónimos que lo merecen mucho más que yo y que tal vez no tuvieron pues esa oportunidad. A mí el premio, como a Manfred le dio la oportunidad de regresar a Chile, el premio, pues a pesar de todo, también contribuyó a que no me mataran, ¿verdad? Yo les contaba ayer que a un hombre de inteligencia, pues encima de todas las amenazas a la familia, le decía, pero ¿por qué no es más fácil que me maten a mí y dejen en paz a mi familia? Y me decía, no, lo que pasa es que usted es un mal necesario, ¿verdad? Así en ese contexto, y como un premio como estos ayuda, pero que en el mundo donde hay galardonados, como bien lo ha dicho Manfred, y hay gente que ha dado su vida por una causa, porque cree que es posible hacer cambios a un sistema que realmente solamente oprime o rechaza y que nosotros ya estamos cansados. Y por eso, bueno, yo no me considero una académica, soy activista, y cuando me decía María, es que es una conferencia, Dios mío, yo no sirvo para eso, la académica era mi hermana. Entonces, solamente quiero hacerlo como una charla, no quiero tardarme mucho, y si hablo mucho, por favor me cortan, para poder tener esa oportunidad de poder relacionarnos, pues, que sea más intercambio, ¿verdad?, de opiniones. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo, ustedes saben, tengo unas raíces chinas, y ayer contaba que todos mis antecedentes familiares eran realmente una persona de la extrema derecha, y aunque no quiero ser peyorativa, pero solo para que tengan una idea, porque ya sé cuál. Yo soy o fui parte del Opus Dei, y eso ya me define como una persona conservadora, como en muchos lados, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno toma contacto con una realidad, o como en Guatemala decimos, esa Guatemala profunda, ¿no?, que en el área urbana no conocemos porque realmente es el interior, y que mi hermana, por ser antropóloga, y ella fue la que empezó en ese gobierno de transición, ella pues es Mirna. A ella la mataron el 11 de septiembre de 1990, también una fecha muy importante para Chile, ¿verdad? Entonces, en muchos países el 11 de septiembre siempre existe. Ella lo que hacía era una investigación sobre el tema de los desplazados internos, y con otros colegas lo que hizo fue crear pues el centro de investigación para empezar a estudiar las relaciones entre el Estado y la sociedad en un momento de transición. Pero especialmente a ella le llamaba la atención de esa gran mayoría de guatemaltecos que eran los desplazados internos. Existía la categoría de los refugiados que tenían el reconocimiento de Naciones Unidas. Sin embargo, el desplazado interno, en el caso de Guatemala, era un tema totalmente invisible, y así le interesaba al ejército mantenerlo, porque para ellos era realmente testimonio vivo de lo que había sucedido con la política de tierra pasada. Y fue así como mi hermana, a través de la iglesia, realmente ella conoció la problemática de los desplazados internos, que se habían organizado en lo que se llamó las comunidades de población en resistencia. El hecho de haber propuesto ella en su investigación que la Cruz Roja Internacional y las iglesias, por razones humanitarias, atendieran a toda esta población desplazada, fue lo que me mereció de que le declararan pues su asesinato. Bueno, en el término o en las palabras de la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, lo que se llama declararla como una enemiga del Estado, ¿verdad?, una enemiga interna. Y a partir de
¿cómo es que se regresa esto? A partir del asesinato de Mirna, como alguien de clase urbana, conservadora, uno asiste al sistema de justicia pensando que tú vas a tener una respuesta. Y lo que allí encontré fue, primero, el miedo de los policías, el miedo de los jueces y el miedo de todas las personas cuando nos referíamos al caso de Mirna. Incluso contaba, ¿verdad?, todas mis amistades que tenía en ese momento, lo que hubo es, obviamente, para atrás, ¿verdad? Ya nadie quería estar conmigo por el simple hecho, bueno, si la mataron por algo será, y si esta se está metiendo en cosas, yo no quiero estar involucrada en esos temas. Entonces uno, la vida también le va enseñando, ¿verdad?, hasta dónde también existe la amistad, la lealtad, y eso lo lleva a uno a muchas reflexiones internas. Obviamente el caso de mi hermana fue el primer caso de violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia, pero además para todos una locura, porque en medio del conflicto, todavía yo andaba diciendo, eso fue una operación de inteligencia, la responsabilidad fue del Estado Mayor Presidencial, que es lo que en Estados Unidos es el servicio secreto, ¿verdad?, del presidente, porque era la guardia del presidente, y además fue la inteligencia del Estado Mayor Presidencial la responsable de haber asesinado a Mirna. Y decía, pero a diestra y siniestra, porque ese era el motivo por el cual habían asesinado a Mirna, y todo el mundo decía, pues esta china está loca y la van a matar. Y ahí era donde yo seguía insistiendo, la dificultad de entrar a un sistema acusando directamente al ejército, pues es que ya ni quiero contar, ustedes imagínense, ¿verdad?, cómo reaccionaban los jueces. El caso fue archivado, tuve que ir a la Corte Suprema de Justicia para decir cómo pueden archivar el caso de un asesinato. Había una figura que le llamaban acusadora particular, y nosotros, decía, yo soy acusadora particular, y el Ministerio Público era en ese entonces, porque era el sistema inquisitivo, solamente era el auxiliar del organismo judicial para hacer la justicia, y ahí solo la discusión para que pudiera avanzar, primero sacarlo del archivo y luego empezar a diligenciar, me tardó más de 2 años. Ya cuando estábamos, y por eso es que me ponen ahí en una caricatura, porque era impensable, ¿verdad?, cómo ya habíamos empezado pues esa lucha contra ese monstruo de la impunidad, que todo el mundo sabíamos todo lo que sucedía, que los responsables eran el ejército, pero que nada se movía. Obviamente el jefe, un policía que hizo la investigación del caso de Mirna y que identificó al principal sospechoso, que era precisamente del Estado Mayor Presidencial, declaró el 26 de junio de 1991 y el 5 de agosto lo estaban asesinando, con un mensaje muy claro de que no se podían meter con el ejército y que la policía no podía traicionar al ejército jamás. Pues estas son las fotos, pueden ver la cara del autor material, de Jesús Beteta Álvarez, muy tranquilo, muy contento, porque él estaba seguro de que iba a salir. ¿Cuál es? Es este. Que está más feliz, No, por ejemplo, en la cárcel le daban todas las prerrogativas, él podía salir de la cárcel, le daban seguridad para que él pudiera salir a la calle, y nos acusaron además de que había un comando liderado por una china que quería matar al director del centro penitenciario, sujeto de todas las... y se logra por primera vez una condena de 30 años, y es el primer caso. Pero además, dentro de toda esta lucha, fue la lucha de que tenía que quedarse abierto pues la investigación hacia los autores intelectuales, ¿verdad? Esto porque ya habíamos estado teniendo, acuérdense que ya entonces aquí en el Cono Sur, Argentina, Chile, sobre todo Argentina, ya habían empezado y estaban insistiendo en la necesidad de ir hacia los autores intelectuales, el tema del juicio de la Junta, se hablaba del punto, la ley de punto final, etcétera, etcétera, de cómo iban a quedar en la impunidad. Entonces era empezar a introducir también una doctrina diferente a la comunidad jurídica, ¿verdad?, que tampoco era fácil. Y entonces el tema de la autoría mediata inmediatamente fue rechazado por todos los abogados, ¿verdad?, porque si eso no existe aquí en Guatemala, además la doctrina solamente es un marco de referencia, el código no lo permite, entonces tuvimos que empezar a hablar, bueno, entonces hablemosle, digamos que es autoría intelectual, pues, porque estaba en el Código Penal, pero cambiar la mentalidad, cambiarle, decir a los jueces que hay otras formas de pensar, pues son distintos. Estos son los 3 autores intelectuales, que es el primero es el general Edgar Augusto Monroy Gaitán, que fue absuelto porque por la duda razonable y que la duda beneficia al reo,
El segundo es Juan Guillermo Oliva Carrera, que era un teniente coronel. Él realmente fue el verdadero responsable como parte de los autores, pero Noel de Jesús Beteta Álvarez, el que vieron en la foto como autor material, fue quien lo absolvió porque dijo no, él no tenía nada que ver, aunque él era realmente el jefe inmediato. Y el otro, que es el coronel Valencia, que era el jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, fue condenado también a 30 años. Él salió fugado porque el momento en que iba el Ministerio Público y la policía a capturarlo, llegó una patrulla militar a decirle que estaban haciendo en una colonia privada, porque era una colonia militar, y que ellos no podían estar ahí. Entran a la casa del coronel Valencia y en medio de un contingente como de 20 soldados sale Valencia Osorio, y desde entonces nunca más lo hemos vuelto a ver, ¿verdad? Él es el coronel Valencia Osorio, que fue el que fue condenado. Sentenciado, como digo, ha sido y es el único caso realmente con una condena de autores intelectuales en el caso de Guatemala. Incluso el caso de Monseñor Gerardi, que lo hemos querido llevar también a juicio por autoría intelectual, ese no se ha podido lograr con una condena. La estrategia que seguimos fue utilizar el sistema interamericano como bueno, ustedes saben, el sistema interamericano es un sistema subsidiario, y lo que nosotros queríamos, y era lo que, bueno, a nivel personal queríamos, era que el caso se llevara en Guatemala, para que la justicia realmente se sintiera cercana a los guatemaltecos. Muchas veces por el hecho mismo de ser un sistema interamericano, que hay que ir a Washington, que la corte está en Costa Rica, las víctimas lo sienten como muy lejano. Y aquí un poco la idea nuestra era, además queremos de que se sepa la verdad a nivel nacional, y si eso tenemos que esperar, y de ahí es donde sale el concepto de litigio estratégico, hay que esperar 14 años, 15 años para lograrlo, lo vamos a hacer. Y fue así como parte de la estrategia era, cada vez que el caso se trababa a nivel nacional, empujábamos a nivel interamericano para que diera un paso más, y entonces a nivel nacional el organismo judicial no se sintiera tan avergonzado y pudiera dar un paso más en las cortes nacionales. Pero lo que decía era que el caso lo que nos permitió fue identificar todos los mecanismos de impunidad que habían, que era desde el uso y abuso del recurso de amparo, el tema de la excusa de los jueces, la competencia entre lo civil y lo militar, y aparte de eso, las amenazas y la corrupción que había entre los jueces. Justo ahora, cuando estábamos viendo el caso de la línea, en el caso de Sisi, la declaración de alguien que le llamaba el teniente Jerez menciona, en una oportunidad, dice él, en una oportunidad, yo sí recuerdo cuándo fue esa oportunidad, se iba a quitar la prisión preventiva, aplicar la prisión preventiva para todo lo que tenía que ver con homicidios. Y para que estos militares le pudieran dar la medida sustitutiva, los tuvieron hasta las 12 menos 20 en un tribunal militar, para que los militares pudieran salir con medida preventiva. Todo esto en ayuda. Y ahí, esos 100,000 quetzales que dice el teniente Jerez en el caso de la línea, hoy actualizado, que eran con fondos de las fronteras, es lo que le dan al juez para que éste pueda dictar la medida preventiva. Entonces, todo el caso de Mirna realmente fue, dijéramos, la parte inspiradora, que si esto estaba sucediendo en un caso paradigmático como el de Mirna, el acceso a la justicia para todos los demás, que era la población a la cual Mirna había estudiado, por supuesto que no existía esa justicia para ellos. Si yo era una profesional, pues dijéramos a nivel de los campesinos, menos justicia iba a haber. Si yo trabajando en un abogado me firmara un memorial costaba la mitad de mi sueldo, o a veces más, significaba que entonces tampoco la gran mayoría de los guatemaltecos tampoco iba a tener acceso a la justicia. Esto, bueno, aquí lo que estaba tratando de ver era ya como a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, este es el acto de perdón, y también igualmente ha sido el único donde han estado los tres presidentes de los tres poderes, el vicepresidente Stein, que es el que está con anteojitos a la par mía, que fue el que decidió hacer la creación de la CICIG, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Berche, y el último era el presidente del Congreso. Está Frank Larrea, otro activista de derechos humanos, que era el presidente de COPREDE, y el secretario
de la Comisión Interamericana Santiago Cantón. Yo ya no sé manejar estas cosas, como verán. Eso solo es para ilustrar, el ejército se hizo presente y bueno, me dan el premio, ¿verdad? En el año 92, que me lo dan junto con Rigoberta, y eso es lo que hace que Guatemala realmente vuelva a estar en el ojo, dijéramos, a nivel internacional. A mí me lo dan un 9 de diciembre y el día 10 pues ya vuelvo a Suecia para estar acompañando a Rigoberta. Como dije, el premio lo que hizo fue salvar la vida porque ya nos tenían a las dos en el foco de la atención pública y eso era lo que era más difícil. Obviamente con los fondos del premio lo que hicimos fue pues crear pues se destinó los fondos a la creación del nombre que lleva mi hermana. Nosotros lo que tenemos ahí son dos áreas programáticas, una que tiene que ver con el tema de justicia para la lucha contra la impunidad y el otro tiene que ver con los temas del área de seguridad, sobre todo el ejército, ¿verdad? Que es el que hace la presión, el que mantiene un poder fáctico que presiona al organismo judicial para que las sentencias salgan favorables a ellos o en esa alianza del sistema político que es el sistema político, el sector privado y un ejército que viene desde los 50, desde el momento en que se hizo la contrarrevolución. Hoy, que lo vamos a ver más tarde, es parte del cual lo que le llaman ahora la primavera de Guatemala, cuando los guatemaltecos salimos a decir basta de este sistema que no está respondiendo a las necesidades de los guatemaltecos. Sin embargo, obviamente el sistema se resiste. Entonces la fundación empezó, nosotros empezamos sobre las necesidades que teníamos en el caso y empezamos a juntar ya, a dar cursos de capacitación, pero además saber cuáles eran las diferencias en doctrinas jurídicas que se tenían y además la importancia de lo que era la evidencia forense. Y empezamos a juntar al organismo judicial, a la fiscalía y a la policía. Todos decían que estábamos juntando los perros con los gatos y que eso era imposible lograrlo, pero bueno, era tener una línea sobre lo que era la justicia, y que la justicia era ciega, no importando si era de derechas o izquierdas, se tenía que lograr pues esa justicia. Bueno, ya ven que siempre que uno pide justicia, lo primero es que dicen que los que buscamos justicia es venganza, y obviamente impulsamos como muchas marchas, hicimos 5 marchas de jornadas de la impunidad para poder hacerlo. Y como les decía, todos los impactos del caso de Mirna ya les empecé a explicar. El nuevo Código Procesal Penal se implementó en el año de 1994. El tema de la transparencia era importante promoverlo, ¿verdad? Pero la gente, es decir, la población no entendía cuál era la diferencia entre uno y el otro. Pero ahí lo que nosotros quisimos resaltar fue esa figura del querellante adhesivo, porque sobre la experiencia personal, si yo, siendo una profesional, teniendo trabajo, no me alcanzaba el sueldo para pagar a un abogado, pues ¿qué iba a hacer toda la población? Lo que yo les explicaba. Entonces aquí la investigación, el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público, y la figura del querellante adhesivo es que se adhiere al Ministerio Público en su investigación. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, el querellante puede hacer una alternativa e irse por un lado distinto. Por lo menos ya no tenés que pagar a un abogado si estamos de acuerdo en la misma investigación. Y lo que se ha probado es que esa figura del querellante adhesivo ha sido muchas veces el motor para que los casos no queden en la impunidad. Bueno, aquí estoy hablando del amparo, ¿verdad? Que el uso y abuso del amparo, que es para restituir tus derechos. Por ejemplo, una sala concedió el amparo a los abogados de la defensa, diciéndole que yo había violado los derechos de mi sobrino, o sea, que era un tercero diciéndome a mí que le estaba, y aún así la sala le da, y solo la discusión de ese amparo retardó por más de un año el volver a restaurar otra vez mis derechos, ¿no? Bueno, aquí es un poco también el tema de la independencia judicial.
que todavía seguimos peleando. Creo que hemos ganado el discurso, la parte discursiva, no así de facto, ¿verdad? Que haya una independencia judicial. Allí en su orden, obviamente, el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, el coronel Juan Valencia y Juan Guillermo Oliva Carrera, y la justicia hasta el final. Bueno, así era como en las caricaturas de los medios se estaba perfilando y se decía pues cómo estaba la justicia, la última en la cadena de mando, ¿verdad? O sea, una justicia que tenía que ser imparcial, que tenía, pues era la última en la cadena de mando, porque la sentencia lo logramos hasta después que la Corte, en primera instancia quedó condenado, en segunda instancia nos absuelven, y la Corte Suprema de Justicia, que termina con la casación, no otorgaban la sentencia hasta que salió la sentencia de la Corte Interamericana. Una vez salida la sentencia de la Corte Interamericana, pues ya la Corte Suprema, la Cámara Penal, saca la casación. Esto solamente es para decir el temor que estamos hablando del 2004, que todavía existe entre los jueces. Y sacaron hasta que se sintieron respaldados, decir, bueno, ya hay una sentencia que no podemos hacerlo y ahora tenemos que dar lugar a la casación, y solo así fue como lograr pues esa sentencia en el caso de Mirna. Y bueno, hemos promovido todo el tema de la ley de carrera judicial. Bueno, lo que yo les hablaba del tema del querellante adhesivo, lo que fue importante, pero esto también tiene una importancia que lo hablábamos también ayer con los estudiantes, el que las víctimas en violaciones a derechos humanos pueda ver al perpetrador cara a cara, como un igual, y decirle, y con esa acusación, porque usted, general Edgar Augusto Godoy Gaitán, o la impresionante que fue en el caso de genocidio, decirle, porque usted, general Efraín Ríos Montt, fue responsable del acto de genocidio, empieza. Esto es muy importante como una parte de reparación en un juicio a nivel nacional. ¿Cómo reaccionamos las víctimas después? Pues ya también es diferente, ¿verdad? El tema de la creación de la CICIG, primero inició con el tema de las CICIACs, que era la búsqueda de la justicia por las violaciones a los derechos humanos del pasado, pero las víctimas de violaciones a derechos humanos empezamos a ser testigos cómo esas estructuras de inteligencia empezaban a distorsionarse y cambiar y tener vínculos con el crimen organizado. El vicepresidente Stein lo vivió y dijo, tenemos que hacer algo para acabar con la impunidad y empezar a ir depurando el Estado para que realmente el Estado pueda cumplir con su obligación. Y eso pues más adelante vamos a ver, y ustedes también se han enterado cómo estos casos de la CICIG logró que sacara todas las manifestaciones, ¿verdad? Porque aquí ya no es lo que nosotros creemos, sino que es un caso judicialmente con todas las pruebas muy claras y contundentes, y que los jóvenes dijeron, los guatemaltecos, al final basta ya de la corrupción. Bueno, en el ámbito de seguridad, pues se desarticuló el Estado Mayor Presidencial, que como les decía era la principal unidad de violaciones a derechos humanos en el área urbana, en materia de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas e intimidaciones. En esta desaparición del Estado Mayor Presidencial, ya se creó un aparato de inteligencia civil y no bajo el ejército. Porque el ejército también siempre va negando la información. Se logró promover lo que es ahora la ley de acceso a la información pública. Por supuesto, el ejército sigue negando, o el Ministerio de la Defensa sigue negando la información, a pesar que es una instancia del Estado requiriendo información a otra instancia del Estado para la persecución penal. El ejército sigue negando la información, y hoy vamos a llevar precisamente un caso a la Corte Interamericana, porque en caso de violaciones a derechos humanos, el Estado de Guatemala continúa denegando la información y contradiciendo o violando la misma ley de acceso a la información. En honor a lo que fue el asesinato de Mérida Escobar, acepté el desafío de ser comisionada para la reforma policial. Obviamente también ahí me di cuenta que el ejército no tiene ningún interés en fortalecer a la policía, porque ahí están también los principales negocios, ¿verdad? ¿Dónde están ahora el negocio de las armas? En la policía. Comida, uniformes, en donde el ejército sigue absorbiendo el presupuesto de la policía, porque a ellos, después de la firma de la paz, se les redujo el presupuesto, entonces siguen tutelando a la policía y utilizando a la policía para sus propios fines.
y ahí me di cuenta pues que realmente los principales violaciones de derechos humanos los tienen los policías y antes de que se lo comprendió, uno ya entiende, ¿verdad?, cómo se va transmitiendo esa violencia del policía también al ciudadano. Bueno, aquí estamos como difundimos el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del REMI, porque después de la muerte de Monseñor Gerardi, lo que hubo fue todo un silencio y un temor de querer devolver y dar a conocer el informe que había emitido Naciones Unidas. Y para decirles, el presidente Álvaro Arzú, que era el presidente de La Paz, ni siquiera quiso recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y eso porque implicaba, entre unas recomendaciones, el cambio del sistema educativo en donde se tenía que dar a conocer cuál había sido la verdad o la historia contemporánea de Guatemala, que realmente nuestra historia termina en 1944. Bueno, tratamos de impulsar este paralelismo con Monseñor Gerardi. Estamos ahora llevando a la cárcel, tenemos ya 3 imputados de policías que mataron al policía, a Mérida Escobar, y recientemente, hace cuestión de 2 meses, también llevamos detuvimos y está imputado el jefe del DIC, del Departamento de Investigación Criminal de esa época, y ya empezamos a recibir otra vez amenazas. Esta vez han empezado por los fiscales que quieren que detengan la investigación, y porque ya sienten que la cadena va hacia arriba, y obviamente el director de la policía todavía está vivo, otro coronel del ejército. Bueno, es lo que ya les estaba contando. Este año en el Quiché, que es el departamento que más fue golpeado por el conflicto armado interno, él estaba refugiado hoy ahí, y siempre con las mismas estrategias del ejército de infiltración. Incluso era un catequista que estaba muy reconocido en la iglesia, el mismo obispo me llamó y le dije al obispo: señor obispo, usted se da cuenta quién es él, y estaban todos asustados, ¿verdad?, de que tenían a alguien infiltrado, responsable de muchos asesinatos, violador de los derechos humanos dentro y en el seno de la iglesia. Llevamos el diario militar también, un caso que son 183 desaparecidos, en donde está la foto, ahí donde ustedes ven, es la foto donde está el nombre de la persona, su alias, qué día lo detuvieron, cuál fue el destino que tuvo, y en muchos casos hubo códigos, ¿verdad? Por ejemplo, 300 que había sido ejecutado. Se lo llevó con Pancho, es que durante la tortura se murió, y hubo otros códigos que no logramos descifrar. Lo pudimos llegar precisamente a la Corte Interamericana, ganamos el caso, y hoy ya se está investigando a nivel nacional, ¿verdad? Siempre siguiendo la línea de que el sistema interamericano es subsidiario, y lo que debe hacer es empujar a que el sistema nacional se mueva y eso pueda darle pues esa justicia a las víctimas. Ayer uno de los compañeros me preguntaba cómo hacíamos, porque es muy caro. Entonces yo le decía que lo hacíamos. Si ustedes ven este equipo que está aquí, todas son de Estados Unidos, porque no tenemos fondos para hacerlo. Entonces, con las clínicas de derechos humanos de Estados Unidos que trabajan en el sistema interamericano, son las que elaboran los casos, y luego y nosotros vamos dándole como todos los insumos, la oportunidad para trabajar, y eso es lo que estábamos viendo. Pues esperamos que lo podamos hacer también aquí en el caso del campus, cómo va a ir trasladando esas experiencias, ¿verdad?, para que vaya esa vía pero ahí solo estamos, la única abogada guatemalteca es la gordita que está hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego Segil, que obviamente siempre acudimos a Segil en el último momento, ¿verdad?, porque ellos también tienen una presa muy grande y que son los expertos en llevar casos ante el sistema interamericano. Y aquí solo explico pues todos los casos como ejemplos, pero en la lucha de la independencia judicial y cómo estamos viéndolo ahora, y por qué es que ya estamos cansados de este sistema cooptado, de este sistema político que ya está obsoleto, es cómo ahora a través del crimen organizado se está cooptando nuevamente al sistema judicial. Nosotros logramos que nos dieran un amparo y como soy irreverente realmente, ahí está el hoy presidente de transición, Alejandro Maldonado, y él fue el que inclinó la balanza para que, en violación a todas las leyes, el organismo judicial fuera infiltrado con gente del crimen organizado y militares, y es hoy el actual presidente de transición.
obviamente he sido irreverente, ¿verdad? Porque incluso yo decía, pues cómo van a elegir a un presidente o cómo quieren, pero igual, si ha sido el responsable de llevar el crimen organizado al organismo judicial, ¿verdad? Nadie lo cree, pero eso es el hoy presidente de Guatemala. Aquí nos ha tocado también trabajar con jóvenes, porque un poco la idea es ese relevo generacional, el diálogo intergeneracional que tenemos que tener, porque nuestra generación tenemos que pasar la estafeta y no encontramos en las nuevas generaciones cómo asuman el rol que le corresponde como juventud. Uno viaja por todos los países y ve a la generación joven asumiendo sus responsabilidades, y en el caso de Guatemala uno mira, pues no están. Entonces todo lo que hemos estado promoviendo es ese diálogo intergeneracional y que estas poblaciones o estas generaciones jóvenes pues vayan asumiendo, y en el momento en que hay que dar la cara, pues vamos a dar la cara, pero la idea es que sean las generaciones jóvenes las que estén asumiendo pues ese papel que le corresponde. Aquí también, pues hablando siempre del tema de la independencia judicial, el apoyo reciente que le dimos a la magistrada Claudia Escobar, que fue un diputado del partido gobernante que presionó a la magistrada para que dictara una sentencia a favor de la vicepresidenta hoy en la cárcel. Ella no quiso, razonó su voto, fue amenazada y ahora también pues está en el exilio. Bueno, luego hemos hecho alianzas con varias organizaciones y bueno, llegamos a lo que es más interesante, creo yo, que es la convocatoria y las manifestaciones pacíficas que tuvimos en Guatemala. Aquí lo interesante fue cómo a través de las redes sociales, como ha sucedido en otros casos, se logró esta convocatoria, ¿verdad? Aquí el tema era cómo canalizamos toda esa energía, ya solo, si bien es cierto, el tema que nos unía era el tema del hastío a la corrupción, era cómo darle un sentido para que no se perdiera. ¿Cuáles tenían que ser, por lo menos a nivel general, los cambios estructurales que Guatemala necesitaba y que siguen siendo un pendiente desde los acuerdos de paz? Y entonces, entre varios de mi generación, empezamos a hacerle ese acompañamiento a los jóvenes, que si bien es cierto, ellos dicen, es que cuando uno les preguntaba, bueno, ¿y ustedes por qué no participan políticamente? Es que ¿cómo vamos a participar si lo que en un sistema que nosotros mismos estamos rechazando? Cambiemos las condiciones, y en ese cambio de condiciones de la institucionalidad política, con gusto vamos a asumir. Mientras eso no se dé, no participamos. Y así es como hemos ido tratando de generar, por lo menos a nivel general, esos cambios estructurales, como digo, pendientes, primero desde 1985 en la transición democrática, entre comillas, pero también después de la firma de los acuerdos de paz. 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, uno revisa y son exactamente los mismos puntos, porque este status quo de este sistema no ha querido cambiar. La ventaja que ha habido ahora es que los jóvenes, con su tecnología pueden ahora averiguar. Primero fue el primer cambio que empezamos a ver, fue cuando fue todo el debate del caso de genocidio, que de alguna manera dividió a Guatemala. Y digo dividió porque a veces ver las historias o los testimonios de los hoy todavía sobrevivientes, la gente no cree que eso fue cierto, pero fue cierto. Yo les contaba casos de patrulleros, ¿verdad?, que han sido testigos de cómo les quebraron su dignidad, y era obligarlos a matar por primera vez, pero aparte de matarlos, les hacían tomarse su sangre, y eso era para romperles y hacerse sentir que no eran personas, que no tenían que ver seres humanos a la hora de ejecutar a una persona, y era romperles pues esa dignidad. Entonces todo ese trabajo también de sanación que hubo que hacer, no solamente con víctimas sino que con perpetradores, también ha sido un trabajo de salud mental. No fue lo suficiente porque el Estado tampoco quiso apoyar, y por eso es que todavía el tema del genocidio todavía sigue siendo hoy vigente. Y luego, ni modo, con los abogados a veces es muy difícil, porque tenés 2 abogados y tenés 10 interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer entender que cuando estás encuadrando el delito, si esto reúne los requisitos, pues eso es genocidio? Entonces ya empiezan a acusar. Bueno, ha sido todo un debate, pero lo importante es que haya debate, y la juventud ahora creo que está participando en ese debate y estudiando. Obviamente hay toda una parte de los medios de comunicación
que siempre dijéramos, los victoriosos, en este caso el ejército o esta alianza político-militar económica, está interesado porque lo que estamos discutiendo ahorita es la verdad de nuestra historia, y ellos lo que quieren es imponer su historia, su verdad, y que no haya un debate con hechos de lo que esto ha sucedido. Y por eso el caso de genocidio pues ha sido un tema que ha dividido a la sociedad guatemalteca. Bueno, aquí estamos participando en todas estas manifestaciones. Aquí también estamos en el interior, especialmente en una de las áreas que es en Quiché, que fue de las más afectadas por la violencia. Antonio Arenales Forno, bueno, lo tengo ahí porque él fue uno de los principales asesores que logró que el presidente Vinicio Cerezo sacara la solicitud de la Cruz Roja Internacional para que no llegara a atender a toda la población desplazada. Y hoy es el actual presidente de COPREDE, que sigue negando, por ejemplo, el sistema interamericano y cualquier instancia internacional sobre temas de derechos humanos. Entonces, en estas manifestaciones, por supuesto, no tenemos como el enemigo de la reconciliación, porque en las manifestaciones cada quien expresó cómo la corrupción va afectando a cada quien de su ámbito, ¿no? Y en este caso, pues el tema de los derechos humanos. Y aquí pues esta generación, ¿verdad? Que primero hay uno donde dice que se han metido con la generación equivocada, pero nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo también, ¿verdad? Para alegar, protestar, que ha sido muy interesante. Luego una iniciativa como la CICIG, que a muchos, pues, a los poderes estos fácticos que no les interesaba que terminar con esta cultura de la impunidad, había toda una campaña en contra de la CICIG. Después de que él presenta todos estos casos, la CICIG, ya empezaron a salir cartelones de yo amo la CICIG. Hoy la CICIG tiene una aprobación del 97%. Bueno, esta es la vicepresidenta, que es la reina de la corrupción, y que después de 13 días de estar en las manifestaciones tuvo que poner su renuncia. Bueno, eso fue, yo estuve cuando estaban en el Congreso estábamos ahí manifestando, cuando estábamos conociendo la discusión ya de la renuncia de la vicepresidenta Valdetti, y de una manera espontánea después, en la noche, porque esto había sido en la tarde, se volvieron a reunir, eran las 12 de la noche y la gente todavía estaba manifestando porque habían sentido la victoria que se había logrado, y que esta vez realmente los guatemaltecos estábamos probando que el poder realmente radica en el pueblo. Esos son los casos que ha hecho la CICIG, la línea, y se ha vuelto, como digo, paradigmático en cuanto que la investigación que hizo la CICIG llegó al más alto nivel. Al principio se creía que iba a llegar hasta un nivel intermedio, pero luego con todas las escuchas y toda la prueba que se llegó, realmente llegó hasta la vicepresidenta y el presidente, ¿verdad? Y como digo, son todos los negocios que se hacían desde la época del conflicto armado y que hoy siguen actualizados. Obviamente se han adaptado, se han moldeado, pero ahí siguen esas mafias, y que a pesar de que la CICIG ha presentado el caso, la estructura de impunidad y de corrupción aún continúa por lo arraigado que está pues ese sistema. Y como bien dicen, de nada sirve que la CICIG y el Ministerio Público presenten los casos si el Estado mismo no hace nada por reemplazar y depurar el Estado. Bueno, el tema del ICS, ¿verdad? Que es todo lo que tiene que ver con la salud, que se ganan el 100%, y la verdad que lo que ha hecho que la CICIG sea importante es porque se ha ido a llegar, o sea, un indicador, ¿verdad? Como ahora está de moda los indicadores, un indicador de la impunidad es hasta dónde el sistema es capaz de llegar, hasta lo más alto o hasta los más bajos. Antes de la llegada de la CICIG, realmente solo llegábamos hasta autores materiales o esfuerzos muy grandes, como el caso de Mirna, de poder llegar hasta los autores intelectuales o hasta el más alto nivel. En este caso, la CICIG ha presentado casos no solamente contra el presidente y la vicepresidenta, sino que también a personas del sector privado, ¿verdad? Que han estado presos. Ya vimos ahí cómo también se logró la renuncia de Pérez Molina,
y el presidente tuvo que renunciar después de que, bueno, había toda una manifestación. No querían que, incluso sindicatos que habían sido comprados por el gobierno, se pusieron en la puerta del Congreso para no permitir que los diputados llegaran y le pudieran quitar el antejuicio, y armamos una cadena humana para dejar que los diputados entraran. Y además ellos iban con palos y habían hecho un escudo humano con mujeres y niños. En cuestión de 4 horas se logró, 2 horas, en cuestión de 2 horas se logró que el organismo judicial amparara al Procurador de los Derechos Humanos para que ellos pudieran desalojar. Pero el presidente, en la Corte de Constitucionalidad, que estaba dominada por el hoy presidente de transición, lo que iban a hacer era revertir la decisión que había hecho el Congreso de quitarle el antejuicio al presidente. Bueno, esta vez por la rapidez lo tuvimos que hacer a título personal. Yo puse un amparo contra uno de los magistrados que era corrupto y que, bueno, lo acusé de tener 2 puestos, uno en el Congreso y la otra en la Corte de Constitucionalidad, y se logró que nos dieran el amparo provisional, y eso lo que hizo fue cambiar la correlación de fuerzas en la Corte de Constitucionalidad. Y el presidente, al ver que había perdido su bastión en la Corte de Constitucionalidad, renunció pues esa misma noche, ya porque ya no podía hacer nada. Y eso fue, bueno, lo que me han dicho, que yo ahora formo parte de la línea 3, que somos los terroristas, ¿verdad? Obviamente esta campaña de toca al pueblo, te toca Guatemala, ¿vale?, que fue el voto o el antivoto contra el sistema corrupto que nosotros seguimos diciendo. Aquí, por ejemplo, es el encuentro de jóvenes con Guatemala y Honduras. Pero lo que yo quería decirles, la batucada del pueblo, que yo les decía, lo interesante de esta energía que sucedió con las convocatorias, es que mucha gente nos conocimos en el parque, y mucha gente yo no les pude ver la cara hasta después de las elecciones, que nos juntamos y yo empecé a ponerle ya cara y nombre a lo que había sido todo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y la gente de la batucada del pueblo, lo que nos ayudó, que se conocieron en el parque, fue pues también como ir canalizando esa energía, los mensajes que teníamos que lanzarle al gobierno. Y hoy son muchachos que al día de hoy siguen reuniéndose en la plaza todos los sábados como un recordatorio al presidente electo de que esto apenas empieza, porque eso es el hashtag, esto apenas empieza, y que el Guatemala va a seguir con esa sabiduría social al presidente electo, de que tiene que funcionar como un gobierno de transición y empezar a hacer los cambios estructurales que nosotros estamos pidiendo. El voto obviamente primero fue Valdizón y luego contra Sandra Torres, que ella hizo gobierno con el presidente Colón, y por eso, como loteriazo en plena crisis, lo ganó el presidente electo Jimmy Morales. Pero lo más preocupante es que su equipo detrás son militares de la vieja guardia, y si ahorita le pusimos a los militares que eran los progresistas, que era el general de la paz, el equipo que tiene Morales es la razón de ser de la CICIG. Así que ha ido todo, dijéramos, todo un mensaje de que Guatemala no es un chiste, no es una broma, de que él no ganó porque realmente tiene el respaldo del pueblo. Él ganó porque representa el antisistema, pero si sigue trabajando como sistema, lo vamos a bajar igual. Y fue el último logro que tuvo la sociedad, los guatemaltecos, es que este asesor, José Ramón Lam, era el asesor de transición, especialmente en el área de finanzas en el Congreso, para discutir el presupuesto. Él pidió que le quitaran los candados e inmediatamente, bueno, el INUSAC, que es el Instituto de Investigación de la Universidad de San Carlos, lo denunció diciendo que había plagiado 4 ensayos. Y esos 4 ensayos tenía una denuncia de unos peruanos que él había plagiado, ¿verdad? Y él se vio con los mismos argumentos de los políticos tradicionales, y le empezamos a trolearlo, como decimos, ¿verdad?, hasta que logramos que renunciara el asesor, ¿verdad? Y ya tenemos convocatoria para el 14 a las 14, decimos, ¿verdad?, que va a ser simbólico. El 14 a las 14 es el 14 de enero a las 14 horas,
que es cuando toma posesión el nuevo presidente. Vamos a hacer una convocatoria simbólica porque es todavía día de trabajo, y el 16 de marzo esperemos también pues que reciba el mensaje el presidente electo de que esto apenas empieza y que sí es posible el cambio. Muchas gracias.